Amor, así es. Hermano, yo espero usted esté reflexionando. ¿Sí me escuchan por allá, por favor? ¿Sí me escuchan? Blanquita, ¿me escuchas? Yo espero esté reflexionando en casita acerca de nuestro tema principal, que es el amor. La preeminencia del amor es el tema, es la serie. Obviamente, para yo poder comprender todo el capítulo 13, lo he venido sistematizando, vaya compartiendo en pedacitos, si se puede decir, para que lo podamos comprender. Pero yo el domingo pasado, para introducirme rápidamente en nuestro tema, estuve hablando de un concepto en particular y decía: el amor es uno. Déjame entrar en mi introducción y poder explicar lo que quiero abordar el día de hoy. Pero yo señalaba de manera introductoria que este tema que el apóstol Pablo está compartiendo lo podemos ver en dos partes: el versículo 1 al 3 y el versículo del 4 al 8. Eso en la primera parte, valga la redundancia. Porque primero nos habla de un servicio que está ausente de la vida del amor, de Dios. Pero también nos está mostrando la vida de un servidor cuya vida está obviamente unida a Dios en amor y vive en la plenitud y sirve en la plenitud del amor de Dios. Yo explicaba, de alguna manera definí qué fue o qué es, el amor. Y hablábamos de que esa definición, de acuerdo a las escrituras, nos las define en un contexto muy práctico. Pablo no profundizó en este punto. Simplemente el amor es, el amor no es. Explicaba que muchas veces, incluso, y explicaba más a detalle por qué yo digo que el amor no es abstracto, es decir, no es esquematizado, no es complejo, sino que es práctico, y lo que es complejo en sí, que pudiera ser lo complejo, o lo abstracto del concepto del amor, es la misma práctica. Pero no es que el amor sea abstracto, el amor es 100% práctico, porque el amor lo está definiendo el apóstol Pablo como lo que es y lo que no es. El amor es, decíamos, ¿no?, bondadoso, es paciente, es sufrido, que es lo mismo, etcétera, etcétera. Pero también dice el amor no es. Y definí brevemente, más no concluí, explicando qué es el amor. Ahora sí que yo, sacando las conclusiones, tratando de extraer todo lo que Dios nos dice en su palabra, no estoy filosofando, estoy extrayendo lo que Dios nos explica en su palabra y voy a seguir explicándolo. Y yo definía que el amor de Dios es uno. Para efectos de saber dónde estamos anclados, si se puede decir así, estamos en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, versículos 4 al 8. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala y téngalo ahí presente, porque es a partir de esos versículos que el apóstol Pablo nos está definiendo qué es el amor, qué no es el amor. Y yo quiero entrar en el punto de esta definición de una manera un poquito más profunda, porque vamos a verlo ahora, no sé, espero unos par de semanas más, cómo podemos nosotros vivir el amor de Dios, pero en el contexto práctico, como el apóstol Pablo nos lo está explicando. Es que lo que yo quiero hacer es definir el amor. Yo quiero profundizar más en lo que es el amor. Y permítame, te vuelvo a explicar qué es el amor de Dios, de acuerdo a la interpretación, obviamente, que yo he entendido a la luz de las Escrituras y deseo compartir. Yo te decía que es un regalo de Dios, es un don. Y todos los dones deben de ser administrados, cuidados. Dios lo ha compartido con su creación. Fíjate que no dije con los creyentes, con su creación. Todos sentimos amor, todos expresamos amor. Sin embargo, no todos verdaderamente conocen el verdadero amor, ni la fuente del verdadero amor, ni lo pueden entender. ¿Cómo luce el amor? Bueno, eso es lo que nosotros estamos descubriendo. ¿Quién es el verdadero amor? Y en pocas palabras, ¿quién es el rostro del amor? Eso es lo que nosotros estamos entendiendo a la luz de las Escrituras, y obviamente nosotros, siendo creyentes, conociendo a Dios, teniendo la verdad frente a nosotros aún así no podemos decir que completamente conocemos el amor, y podemos decir que en toda la extensión de la palabra el amor es algo que lo entendemos a la perfección, porque no es cierto. De hecho, si tú lees los versículos siguientes, del versículo 9 me parece en delante, el apóstol Pablo dice que él ve de una manera aún no muy clara, y que lo entiende, pero no es perfecto su entendimiento, de tal manera que lo que él desea es que cuando venga el Señor y todo esto se cumpla a la perfección, cuando Él regrese por su pueblo, nosotros lo podamos entender de una manera más clara. Pero te digo y te sigo explicando, el amor tiene propósitos, hermano.
te decía, es para nuestra edificación, para nuestra administración, es decir, el servicio, para nuestra subsistencia. Nosotros necesitamos amar. Nosotros necesitamos las emociones, obviamente unidas al propósito de Dios. Necesitamos amar y ser amados. El amor es un don. El amor es un don que nos une a Dios en su propósito, en su voluntad. Y ojo con esto que te voy a decir, para que reflejemos su imagen y comprendamos cuál es el objetivo máximo y sublime que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. Sí, hermanos, es nuestra edificación, pero hay uno más importante, que es exaltar el nombre de nuestro Señor, viviendo el amor, reflejando el amor, dando gloria a las Escrituras, porque son las Escrituras las que han transformado nuestro corazón, la palabra de Dios, para que nosotros podamos vivir verdaderamente el amor. Yo decía tres cosas. El amor es uno, el amor es inherente a Dios, el amor es de Dios. ¿Por qué explico o por qué defino al amor como diciendo que es uno? Bueno, muy sencillo. El amor es uno porque no es algo que nos pertenece a nosotros, hermanos. No es algo mío, no es un artículo personal que yo pueda usar a mi placer. Decía, darle forma, moldearlo a mi entender, usarlo a mi voluntad, desecharlo o experimentar con él como si se tratara de un laboratorio o de algo. No, hermanos. No puedo incluso decir, y voy a explicar más a detalle esta palabra, seccionarlo, con un ejemplo que quiero dar, pero lo que trato de decir es que no podemos conceptualizarlo, es decir, definirlo según mi interpretación de lo que es el amor. Yo no puedo definir el amor según mis emociones, mi razonamiento o mi propia experiencia de lo que he visto en otras personas o en mi vida personal. Sucede que a veces queremos definir el amor como el amor es malo, ¿no? El amor me ha tratado mal, dicen algunas personas, por cómo le ha ido en la vida, ¿no? Pero nosotros no podemos definir el amor de esa manera. ¿Por qué? Porque el amor no es algo que nos pertenezca, no es mío de entrada, ¿no? Como si existieran millones de formas en las que nosotros podemos entender o interpretar el amor según cada cabeza piensa en este mundo, porque, vaya, lo que quiero decir es como si nosotros pudiéramos interpretarlo de esa manera. O sea, cada cabeza es un mundo, entonces cada uno tiene una interpretación del amor. No, ese no es el punto. La definición del amor, hermanos, no es nuestra, es de Dios. Se escapa de nuestro entendimiento. En otras palabras, no es algo que nosotros podamos decir que es humano, porque es divino. Si fuera humano lo entendiéramos ampliamente, pero no es humano, es de Dios. Pablo, siendo un hombre tan profundo en las Escrituras, tan apasionado por el amor del Señor, él mismo lo dice en los versículos 9, si tú lo lees ahí en delante, que aún ve de manera borrosa, ¿no? Como que de manera imperfecta. Si tú lo lees, lo vas a poder entender lo que Pablo está diciendo. Pablo también, incluso nosotros podemos entender, que el amor de Dios es uno porque es perfecto, pero no luce como yo quiero que luzca. A ver, déjenme explico. El amor luce como Dios explica que es el amor, y luce como Dios. Tú puedes ver cómo luce en los versículos 4 al 8. Lo veíamos, ¿no? El amor es paciente, es bondadoso, es benigno, el amor no se irrita, etcétera, etcétera. Eso es como luce el amor de Dios. Y quienes conocemos el amor de Dios sabemos que el verdadero fundamento del amor de Cristo no está en dependencia de mis emociones, sino de su Espíritu Santo. Eso significa que yo dependo de su Espíritu para aprender del amor. Vivo conociéndole a Él, vivo amándole de acuerdo a su palabra y vivo en la plenitud de Dios para yo poder conocer exactamente qué es, quién es y cómo luce el amor. En conclusión, hermanos, y no porque ya vaya a terminar, sino porque trato de definirte el amor es un don. Y te lo decía hace un momento, un don, como todos los dones que tenemos, debe de ser cuidado, debe de ser administrado. No lo humanicemos, hermanos, porque no es nuestro. Nosotros no podemos redefinir el amor. El que define el amor es Dios, y Dios es el amor. No importa cuántas expresiones de amor el mundo quiera manifestar, o no importa de cuántas formas el mundo quiera redefinir el amor. Eso no es el amor. Miren, ¿por qué? Porque el amor de Dios no es algo antropocéntrico, no es del hombre, es de Dios.
y es para dar gloria a Dios. Yo lo recibo para mi edificación. Yo lo recibo para ministrar. Yo lo recibo porque lo necesito. Pero es de Dios. Es para su creación. Nosotros, incluso los no creyentes, lo pueden disfrutar. Que no lo vivan de la manera en la que Dios ordena y que por lo mismo no puedan entender el amor como Dios nos los enseña. Eso es obviamente claro porque ellos no ven ni leen las Escrituras. Ahora, hermanos, yo decía lo siguiente, y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pretendo afirmar cuando yo expongo o cuando yo digo que el amor de Dios es uno y no se puede seccionar? ¿Qué trato de decir con eso? Te decía hace un momento que no lo puedo conceptualizar, es decir, traer varias ideas de lo que es el amor y yo interpretarlas según mi juicio, mi entendimiento, mis emociones o experiencias. Yo tengo que interpretarlo a la luz de las Escrituras. Pero cuando yo digo que no lo podemos seccionar, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a hacer un ejemplo y yo espero que con este ejemplo podamos entenderlo. Pero miren, a ver, todos aquí presentes hemos visto en algún momento un arco iris, ¿no? Es un precioso fenómeno natural. Lo observamos y cuando observamos ese arco iris, nosotros vemos en el cielo, cuando está lloviendo o cuando está cayendo sereno, no sé, y hay sol, nosotros vemos una serie de colores en el cielo, verdes, amarillos, rojos, naranja, azul, etc. Y lo que sucede en ese fenómeno, hermanos, es que millones, pero millones y millones de gotas de agua se convierten en pequeños prismas. Eso es lo que está sucediendo en ese arcoíris. Ahora, ¿qué es un prisma? Un prisma, hermano, es un objeto transparente con forma de figura geométrica tridimensional con al menos dos caras planas. Y lo que hace ese prisma es una función muy interesante. Número uno, descompone la luz que ingresa a su interior. Es decir, la refracta. Lo que hace es cambiar la intensidad de la luz, descompone la luz cuando ingresa a su interior, y lo que hace es que cuando refleja o sale la luz, ya no sale en su estado natural, sino que sale en múltiples colores, ¿no? Eso es un arcoíris. Millones de gotas de agua que descienden y cuando están descendiendo se convierten en pequeños de millones de prismas que lo que hacen es que cuando entra la luz natural del sol cambia su color. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es obviamente una refractación, es decir, ¿cómo se dice refractación? No. Lo que está sucediendo es que se refracta, está cambiando la intensidad, la densidad de la luz. Yo te decía que lo que hace número uno es refractar, es decir, cambia de intensidad, la refleja pero no sale en su estado natural y la descompone porque no sale en su estado natural. Con este ejemplo que yo te acabo de poner, a ver si lo logro hacer entender cuando digo que el amor de Dios es uno y no lo podemos seccionar. Lo que yo intento de decir, hermanos, son palabras muy similares a las del apóstol Santiago. No se dejen engañar. No nos dejemos engañar. El amor de Dios, hermanos, ¿cómo lo puedo explicar en palabras más claras? El amor de Dios no es como esa luz que entra en ese prisma y sale transformado o se descompone en muchas otras colores. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no es como esa luz blanca que ingresa por un prisma y que al entrar sale refractado o se refracta cambiando de intensidad y se refleja de una manera descompuesta. El amor de Dios es uno. El amor de Dios es uno y es de Dios. Y lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículos del 16 al 18 es sumamente interesante para que entendamos algo que quiero explicarte, no solamente en el contexto del amor, que forma parte del carácter de Dios, sino en todo el carácter de Dios. Santiago 1, 16 al 18, te lo voy a leer, dice: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Versículo 17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Continúa, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Versículo 18, Él por su propia voluntad, su amor lo motivó a sí mismo. Nadie lo impulsó, nadie lo presionó, nadie lo hizo cambiar de opinión, no. Él por su propia voluntad, dice, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión.
Yo te pregunto, con esto que te acabo de leer, ¿para qué crees que Dios nos dio vida, hermano? O nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué crees que Dios nos hizo nacer de nuevo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, obviamente es para que conozcamos su carácter. Obviamente, hermanos, es para que nosotros podamos ver el carácter de Dios, contemplar el carácter de Dios, pero al mismo tiempo ver que ese carácter firme que se ve en Dios, esa luz que está en Él, nosotros también la podamos vivir en nuestro carácter. En otras palabras, si yo te hablo del amor, como lo estoy haciendo, no solamente se trata del amor, sino de todo el carácter, pero me voy a enfatizar solamente el amor. Es que tú ames a la manera en la que Dios nos enseña a amar. Sin hipocresía, no siendo volubles. Nosotros, cuando no conocíamos al Señor, y mira qué difícil decir esto, pero es la verdad, aún conociendo al Señor, nosotros somos volubles. ¿Cierto o no? Cambiamos, decimos una cosa, luego decimos otra. Yo puedo estar contento con mi esposa ahorita y algo no me gusta, puedo molestarme, puedo ofender, puedo hacer algo incorrecto. ¿Por qué? Porque yo obviamente soy diferente. Y lo que Dios quiere es que en lo que Dios me está enseñando, número uno, yo entienda el concepto del amor, pero también entienda el concepto del carácter que en Dios habita y cómo Dios desea que yo también sea firme de esa manera. Yo te explico, hermanos, que no solamente está hablando del amor de Dios Pablo, está hablando también de su carácter. El versículo 17, si tú estás o lo escuchaste, dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de nosotros. El amor es un regalo. Si tú lees el versículo 17, el mismo versículo, un poquito más adelante, dice: Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Todo su carácter, hermano, todo el carácter de Dios, la justicia, la rectitud, sus pensamientos, su santidad, su misericordia, su gracia, su palabra, sus promesas, su pacto, su amor, enciérralo ahí, por favor. Todo en Él es firme, nunca cambia, Él es perfecto, Él es santo. Y por si fuera poco, aparte, su amor es abundante. Y me gusta cómo lo dice, no es como una sombra en movimiento. Ahorita voy a explicar eso, pero mire, hermano, pueden suceder muchas cosas en el tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra. Pueden pasar catástrofes, podemos perecer, morir. Nuestros huesos se pueden hacer polvo, y no importa, hermanos, si puedan pasar 100 o 1000 años más y Él aún no regresa. Lo que sí podemos tener claro y seguro es que el amor de Dios nunca cambiará. Y Él cumplirá su promesa. Y Él no nos abandonará. Y Él no desistirá en sus propósitos. Dice que no es, su carácter no es como una sombra en movimiento. Es interesante esta ilustración. Si tú tuviéramos la luz del sol ahorita son las 8 y pasaditas, la luz del sol reflejaría obviamente una sombra en ese instrumento que está ahí, en esa aparato. Bueno, para las 4 de la tarde esa luz no va a estar, esa sombra, perdón, no va a estar en el mismo lugar. Va a variar, va a cambiar. Incluso, hermanos, va a llegar no solamente una hora en la que esa sombra no va a cambiar de posición, sino que la intensidad de la sombra va a cambiar. Es decir, después de las 7 de la tarde, esa sombra ya no va a estar. Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Su carácter, su amor, no es como esa sombra en movimiento. Su carácter es perfecto, hermano. Su carácter es inmutable. Nunca cambia. Hebreos, el autor de la carta de los Hebreos, lo dice en el capítulo 13, versículo 8. Jesucristo, Dios, ayer, hoy y hoy es el mismo por todos los siglos. Él es el mismo por todos los siglos. Cuando yo hablo que es inmutable, es que nunca va a cambiar. Y tú sabes por qué nos está explicando esto, hermanos, en la misma escritura. ¿Por qué nos está llevando a este punto? ¿Por qué Dios dice que, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que no desistirá en sus propósitos, sino que lo que Él desea es que estemos perfectamente unidos a Él? Porque Él inició una historia de amor. Él inició una historia, inició un pacto, una promesa para sellarlo precisamente con sangre, con la sangre de su Hijo precioso. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y la garantía de que todo lo que está haciendo, de todo lo que hará y que se cumplirá, y de que su carácter es inmutable, está en su promesa. Incluso de que Él volverá. ¿Por qué? Porque su palabra está de por medio. Lo acabamos de leer, Él nunca cambia.
Su amor por ti nunca va a cambiar, su amor por su iglesia nunca va a cambiar. Él no puede fallar, Él nos va a amar, Él va a regresar, Él está con nosotros, habita en medio de nosotros. Su amor es perfecto y es santo. El amor de Dios no puede ser alterado. Fíjate esto que te estoy diciendo. No importa cuántos millones de prismas humanos en sus corazones, con todas esas ideologías que tienen, quieran cambiar la verdad de Dios, intentando destruir la verdad del amor. Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Él es el amor y eso jamás cambiará. El versículo 8 ahí de tu Biblia dice algo bien interesante. El amor nunca deja de qué cosa. ¿Sabes qué está diciendo con eso? Es que Él nunca se vaciará de amor. Jamás se ausentará de Él el amor. A Él no se le va a olvidar actuar en amor. Eso jamás. Lo que está diciendo es que Él no, en su amor, no tiene límite. Su amor es ilimitado, es infinito. Es eterno, hermano. No hay un prisma que pueda cambiar la intensidad de su amor. No hay algo que ejerza presión sobre Él y haga cambiar sus propósitos, que lo altere, lo doblegue, lo haga desistir, o que se vea afectado por algo y decida simplemente no cumplir sus propósitos. Simplemente eso no va a suceder. El versículo 8, en otra traducción, la Nueva Versión Internacional, dice: el amor nunca se extinguirá. No se extinguirá, es decir, no se apagará. Siempre será, siempre prevalecerá. No es como esa luz del sol, incluso. Miren, ese sol que nosotros podemos disfrutar, que nos ayuda, nos nutre, incluso con vitaminas, esa luz algún día va a apagarse. Es constante y es poderosa, pero algún día se va a apagar. Bueno, lo que está diciendo Dios es que su amor no es como esa luz que sale del sol. Esa luz sí se va a apagar, pero la luz del amor de Dios jamás se apagará por nosotros. Es constante, es eterna, es firme, es inalterable, es inmutable. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Ahora, voy a ver si me alcanza el tiempo para hablar de 2 puntos más. Yo explicaba que el amor de Dios es uno, obviamente, porque el amor es de Dios, pero hay algo más. El amor de Dios es uno, hermanos, porque el amor es de Dios. Yo espero no confundirte con esto que te estoy diciendo, pero estas no son definiciones mías, obviamente. Esto lo estoy entendiendo a la luz de las Escrituras. Y si tú lo buscas en la primera carta del discípulo amado Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8, tú lo vas a leer de una manera clara como lo está explicando. No es una frase mía. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es el amor. Dios es amor, el amor es de Dios. Ahí está la definición del amor. Dios es, el amor es de Dios. Ahí está la definición del amor. Y nosotros conocemos el amor de Dios porque permanecemos en su palabra, y al permanecer en su palabra conocemos a Dios, nos abre nuestros ojos, conocemos el verdadero amor en Él y lo vemos a través de su Hijo Jesucristo. Hay una interesante cita, una reflexión que tiene aquí un maestro que se llama Douglas Tenney, que dice lo siguiente, no sé cómo se pronuncia, Douglas Tenney o Tenney, no sé, pero dice: el amor es la misma naturaleza de Dios. Eso es lo que está diciendo. Él está definiendo el amor, obviamente, a la luz de las Escrituras, y la define como el amor es la misma naturaleza de Dios. Lo que está diciendo este personaje, este señor, es que la esencia, hermanos, la naturaleza misma del amor, a ver si lo puedo explicar de esta manera, la sustancia misma del amor, o el rostro del verdadero amor, es Dios. ¿Por qué el amor es de Dios? Porque Dios es amor. Él es el amor, en Él está el amor, el rostro del amor está en Él. Yo sé que tú en algún momento has dicho estas siguientes frases, y no es que estén mal, no estoy juzgando lo que has dicho, están bien, pero obviamente hay que meditarlo un poquito. Pero cuando yo, por ejemplo, digo que Él está rodeado de amor, aunque no está mal, porque yo entiendo que es lo que quiero decir, y entiendo lo que tú estás tratando de decir, la realidad es que Él no está rodeado de amor, hermano. Él es el amor, eso es lo que tenemos que entender. Él no está rodeado de luz, o sea, Él es la luz.
Sí me explico un poco en esto. Él es la luz y lo decimos en esa forma porque nosotros entendemos lo que queremos decir, pero Él es el amor. En Él actúa la justicia y el verdadero rostro de la justicia también obviamente está en Él. No está separado su amor de su justicia, su rectitud de su santidad, su ira de su justicia, no. Todo Él es uno. Creo que me va a alcanzar el tiempo para terminar en esto. Pero lo que intento decirte con esto que te estoy diciendo es que el amor de Dios es inherente a Él. La palabra inherente significa que está unido a Él, que no se puede separar de Él. Por las mismas razones que te vengo diciendo desde ese momento. Porque Él es el amor. Dios es el amor. El amor es de Dios. Él nunca se ha ausentado de amor. Nunca se ausentará. Nunca se vaciará de su plenitud. Él no se puede despistar como nosotros. Nosotros deslizamos, ¿verdad? ¿No? Como decimos, nos chispoteamos de repente, decimos algo que no queríamos decir. Hacemos algo que no queríamos hacer, pero lo hicimos. Bueno, eso no va a suceder en el amor de Dios. Porque el amor de Dios es perfecto. Él no puede olvidarse de su amor, ni de ninguno de sus otros atributos. En algún momento hablé de eso. Lo explicaba como el atributo de la simplicidad de Dios. Y no es que Dios sea simple. No, es que Dios no está compuesto como un carro en partes, ¿no? O como un avión en muchas partes. Él es uno. Y todo Él trabaja, obra en ese sentido. Su amor no está separado de su santidad. Todo lo que hace, incluso, hermano, te lo decía, cuando Él obra, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, Él actúa en ira, pero la ira de Dios nunca hizo que Dios no estuviera en armonía con su amor, porque su naturaleza es el amor. No lo imposibilita a Él para actuar en ausencia de su justicia. Él no puede actuar en ausencia de justicia, porque Él es la justicia. Y de la misma forma en todos sus atributos. El amor de Dios nunca ha estado separado de Dios, porque es inherente a Dios. Él es el amor. ¿Me estoy explicando, hermano? Veo caritas así como que se me están durmiendo. Yo espero y no, esto que te estoy diciendo es bien profundo. Es muy difícil a veces de procesar, de meditar. Pero el amor de Dios es eso. Y no lo entendemos, y no lo vamos a terminar de entender. Pero te decía hace un momento, por ejemplo, cuando Dios obró y condenó el pecado de Adán, condenó el pecado de Eva y los destituyó del huerto, ahí en el Génesis, el amor de Dios nunca estuvo ausente en eso que Él hizo. Él actuó en justicia también. Y tú puedes ver cómo a partir de ahí inicia una historia de redención y una serie de pactos. Una serie de pactos que al final de cuentas es un pacto, es una promesa que concluye en amor y se sella en la cruz con su Hijo. Y déjame decirte, tú lo sabes, esa historia no ha terminado. Él volverá, amén. Él volverá. Y por amor a su nombre, por amor a sí mismo, Él cumplirá con su palabra de la misma forma en la que ha venido cumpliendo en esa historia que inició en el Génesis, pero que obviamente nosotros sabemos que fue mucho antes de que el tiempo empezara a correr incluso. Cuando Él destruyó Sodoma y Gomorra por su terrible pecado de inmoralidad, el amor nunca estuvo ausente de Dios, hermano. Tú puedes ver ahí cómo Dios obra en justicia, en soberanía, en santidad, en rectitud. Cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio, por ejemplo, también, más bien no la tierra, destruyó toda la vida humana en la tierra, Él nos revela también su carácter justo, recto, perfecto. Y voy a concluir con esto, haciéndote una pregunta. Cuando toda la ira de Dios fue descargada sobre su Hijo, ¿fue el amor de Dios o fue su justicia la que lo llevó a sellar esa promesa en la cruz? ¿Qué fue lo que lo llevó a cumplir al final con ese último pacto, ¿no?, en Jesucristo? ¿Qué fue lo que lo movió, hermano? ¿El amor o la justicia? Siéntase en libertad, si quiere contestar. Hermanos, vuelvo a decirlo, la justicia no se puede separar del amor de Dios. Obviamente fue movido en justicia, pero también fue movido en... Se trata de una historia de redención. Dios nunca se ha olvidado, nunca se ha separado de su justicia, nunca ha estado ausente en su misericordia, no está separado en partes. Él ha obrado en justicia, en rectitud y en amor por ti, por mí.
Me gusta mucho lo que dice el salmista en Salmos 36, versículo 5. Con esto voy a terminar. Pero yo creo que expone de una manera maravillosa el salmista este salmo, el amor. Y cuán asombroso es Dios en todo su carácter. Salmo 36, versículos 5 al 9, y está en la Nueva Biblia de las Américas, si usted quiere leerlo. Dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Esta es una expresión antropomórfica. Una expresión antropomórfica es un lenguaje para que tú y yo lo podamos entender. O sea, lo está diciendo en un sentido de tal manera de que tú y yo entendamos qué es lo que está tratando de decir el autor. Hasta los cielos. ¿Alguien me puede decir hasta dónde están los cielos? ¿No? Más allá de la expansión. Tu fidelidad hasta el firmamento. Más allá de los cielos. Tu justicia es como los montes de Dios. Fuertes, firmes. Tus juicios son como profundo abismo. Desconocidos, profundos, nadie los conoce. Tú preservas, oh Señor, al hombre, incluso dice, y al animal lo desvestes. Pero fíjate el versículo 7, si estás ahí. Con esto voy a terminar. Qué precioso es tu amor inagotable. Qué precioso es tu amor, ¿qué cosa? Inagotable. Oh Dios, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Eso lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y ve cómo dice el versículo 8 en la Reina Valera del 77. Serán completamente saciados de la abundancia de tu casa. Su carácter no solamente es firme, su amor no solamente es eterno. Él nos provee de manera amplia, de tal manera que tú y yo podamos estar saciados de Él. Pero dice, serán completamente saciados de la abundancia de tu casa. Y tú los abrevarás con el torrente de tus delicias. Todo su amor, ¿no? Toda su gracia, toda su misericordia derramada sobre nosotros. Pero fíjate lo que dice, porque de ti brota el manantial de la vida. En tu luz, dice el Señor, en tu luz veremos la luz. En Él está el amor. Amén. Él es el amor. Es inagotable. Y no lo podemos entender. Obviamente van a llegarnos los años. Vamos a partir algún día con el Señor y estaremos unidos a Él. Y créanos, hermanos, no nos alcanzará la eternidad para entender a nuestro Señor, incluso el carácter del amor, su amor tan maravilloso. Amén. Padre, cuán hermoso eres, Señor. Cuán preciosa es tu palabra y difícil, sin duda alguna, también de comprender en muchos sentidos, sobre todo cuando hablamos del amor. Padre, el apóstol Pablo dice que aún lo vemos, pero lo vemos de una manera imperfecta. Pero todo eso será perfecto cuando tú vengas, Señor. Señor, ayúdanos a entenderlo estando aquí, a entenderlo a la luz de tu palabra, entenderlo, vivirlo y practicarlo, para que aunque sea ese poquito de lo que entendemos, Señor, lo podamos disfrutar. Que aunque sabemos que es mucho, que es inagotable, que es como un torrente, como dice tu palabra, y que tú nos abrevas, nos llenas, nos sacias de ese amor. Padre, ayúdanos a poderlo entender, a poderlo disfrutar, Señor, a poderlo practicar. Yo te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que seamos llevados y movidos en el amor de tu palabra, en tu palabra, porque tú eres el amor. El amor es tuyo, Señor. Tú eres el amor. Te damos gracias por lo que haces y lo que sigues haciendo en nuestros corazones. Te amamos, te bendecimos. Llévanos en ese camino del amor, para la gloria de tu nombre, Señor, para el conocimiento de tu palabra en medio de tu pueblo, y para que la expansión de tu nombre sea reconocida y exaltada en todo hombre, en toda vida, en toda tribu, en toda la humanidad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.